Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Vega y en este pequeño video les voy a estar mostrando los libros que he leído a lo largo de este año. Espero que les guste bastante y que se puedan adentrar dentro de las historias que les voy a contar, al menos en una. Son muy interesantes, la verdad. El primer libro que les voy a mostrar se llama La melancolía de los feos y es escrito por Mario Mendoza. Es una historia muy interesante que en lo personal me gustó demasiado porque cuenta la historia de León Soler, que es nuestro personaje principal, y de cómo a lo largo de su vida presentó alguna serie de traumas, pero en el momento en el que iba creciendo y logró tener su familia fue olvidando repentinamente. En un comienzo se narra la historia cuando es bastante joven y tenemos en presencia un amigo el cual nunca se lleva a conocer su nombre, solo se conoce por su apellido, que es Rivas, que en este caso es la persona que pueden ver acá. Siempre lo van a entender como el personaje enano, básicamente así es como lo muestran, pero su función dentro de este libro es por medio de una serie de cartas llegar a recordarle esa serie de traumas, pero no con el fin de dañarle su vida en ese momento, sino llegar a recordar todos esos pequeños momentos que vivieron juntos y de alguna u otra manera lograr ese encuentro que tanto anhela él para poder contarle sus experiencias. Es un libro que recomiendo bastante, en especial si se quiere llegar a iniciar con la literatura de Mario Mendoza. Tiene alguna serie de personajes extraídos de algunos libros, ese sería el único punto malo si quieres iniciar con este libro, pero en lo personal es bastante interesante y creo que les podría llegar a interesar. Continuando con esta serie de libros, vamos con El Señor de los Anillos, en este caso el primer tomo, el primer libro. Fue escrito por Tolkien, es la historia que muchos podrán reconocer por el cine, básicamente, pero en este caso lo podemos llevar a la literatura y en un caso muy específico, sobre todo la historia que nos encuentra dentro de la película, que son básicamente la de los días antiguos. Los días antiguos son todos los sucesos ocurridos entre la primera catástrofe que se ocurrió por los anillos, en este caso. Es un libro que sé que puede tornarse aburrido, pero en realidad es bastante interesante llegar a conocer estas historias como es ciencia ficción, relacionadas un poco más hacia la magia. Es muy interesante, en especial las batallas que llegan a nombrar en este libro por el Caballero Oscuro, son bastante interesantes. Este es el primer libro de 3 con la extensión de 4 que es El Hobbit, el cual recomendaría, pero sé que en muchas ocasiones este tipo de libros no es para toda la audiencia. De igual forma me gustaría invitarlos a que leyeran esa pequeña oportunidad y se llegaran a adentrar a esta historia que es bastante interesante. Vamos con el tercer libro y uno de mis favoritos es La tienda por Stephen King. Es un libro bastante extenso, pero que en realidad con el paso de las horas se va a hacer muy corto porque su manera de explicarlo es muy interesante y la historia es fascinante. Nos muestra la historia de básicamente un pequeño pueblo en el cual se hacen distintas ferias, por decirlo así, en el cual sobresale en especial una tienda que es muy pequeña y casi nadie la llega a entrar. Entonces acá es cuando entra nuestro personaje principal, que es un turista e intrigado por esta situación, decide ir a esta tienda, pero se da cuenta que en los precios de cada producto sale el nombre de una persona, que hace referencia a esto que para llegar a conseguir dicho producto lo tendrá que asesinar. Es muy interesante ver cómo muestran historias de este calibre, en especial porque cada persona que sale ahí tiene una historia y el por qué está ahí es demasiado interesante, la verdad. El pequeño problema que le puedo llegar a ver a este libro, si se desea ingresar a la literatura de Stephen King, es que tiene muchos personajes acá otras historias. Entonces, para poder llegar a entenderlo a su completo, se tenía que estudiar bastantes libros como lo son It, Carrie, El Esplendor o La caja de botones de Wendy, que son esas pequeñas partes del cual lo hacen muy interesante y ver cómo esa conexión de entre todos sus libros es maravilloso. Me gusta demasiado este libro y lo recomiendo totalmente. Es bien extenso, pero la verdad se pasa muy rápido, como les dije anteriormente. Es un libro que de verdad recomiendo bastante. Seguimos así con La caja de botones de Wendy, de Stephen King. Es básicamente la historia de un pequeño pueblo, tal como se los comenté anteriormente en el caso de la tienda, en el cual van a pasar sucesos muy paranormales, pero solo hay una historia verdadera. Nos muestra la historia de una pequeña niña y de un joven, en el cual van a relatar su historia desde dos puntos de vista, en esencial de lo que esconde la caja de botones de Wendy. Wendy es el nombre de nuestro personaje principal. Es una historia que de alguna u otra manera
nos va a mostrar un pequeño ese terror de Stephen King, combinado con Richard Krismar, que es uno de sus no primeros libros, pero sí enfocados al terror. También tenemos que tener en cuenta que este libro, La caja de botones, fue principalmente una película del hijo de Stephen King, que en este caso fue retomado para la literatura y es muy interesante. La verdad me gustó mucho, tiene un inicio bastante interesante, pero de igual manera tiene una serie de analogías o incluso de personajes que van a ser muy difíciles de entender porque es el mecanismo de la literatura de Stephen King, que básicamente nos muestra como muchos personajes, pero podría llegar a considerar que este es como uno de los pilares o de los básicos para leer de Stephen King, para entrarse dentro de la literatura este. Me gustó demasiado y en realidad sí, sí lo recomendaría. Y para concluir vamos a tener El poder de los hábitos. Es un libro que en realidad me fascina. Simplemente nos muestra como ese pequeño manual de vida, el cual es considerado este libro, de la mano con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el cual es fascinante. En realidad, ver cómo los hábitos nos forman como personas y llegar a lograr una serie de actividades que no nos creemos capaces es muy interesante. Los momentos más reconocibles de este trabajo, en especial de este texto, es ver cómo los pequeños hábitos que nosotros llegamos a tomar como irrelevantes pueden llegar a ser superiores para nosotros. Nos muestran las historias de varios personajes, en este caso son personas de la vida real. Número uno, y la que recuerdo en especial que me hizo cambiar de vista el panorama, no, o bueno, un poco de mi vida y de cómo se hacían las cosas, era el ejemplo conciso de una mujer que fumaba bastante y que fue tomada por un pequeño experimento para realizar este libro y se le dieron una serie de hábitos, el cual se tenía que acostumbrar y con el paso del tiempo dejó de fumar. Una actividad muy compleja que sé que en serio es muy difícil para algunas de las personas, pero con los hábitos se puede llegar a cambiar. Entonces es un libro muy, muy increíble. Sí se lo recomiendo a cualquier persona, la verdad. Considero que este es como un libro esencial del cual todos tendríamos que leer para llegar como a encontrarle un pequeño sentido o una pequeña pista ajena a nosotros para lo que es nuestra vida y cómo podemos tener un mecanismo bastante funcional para el mejor en sí. Fue escrito por Charles Duhigg. Como les dije anteriormente, este relacionado con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Son manuales esenciales de vida, el cual lo llegan a considerar muchas revistas. Y sí, definitivamente recomiendo este libro, es muy interesante y en realidad me encanta demasiado este tipo de libros. Con este último libro damos final a este corto video, espero que les haya gustado bastante. Pues en esencial los invito a leer alguno de estos títulos, en realidad son muy interesantes y las historias que en serio van a encontrar dentro de estos libros van a ser fascinantes. Espero que les haya gustado mucho el video.